Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar un nuevo episodio que se llama Eso te pasa por querer saber por qué. Y hoy estamos en la cabina. Yo, Fabio Valdés. Adri Carrillo. Y Gabriel Ávila. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Por si no me habían escuchado, soy yo. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a todos. Y bueno. Pues comenzamos. Di por qué. Dime, abuelita. Di por qué eres viejita. Di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar. Di por qué usas los lentes. Di por qué no tienes dientes. ¿Qué pedo? Di por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Mis abuelas sí tenían sus dientes. ¿Quién escribió esa canción? Gabilondo Soler. Es de Cricri. De Cricri. ¿Y por qué Cricri tiene canciones tan decrépitas? No sé, como que yo creo que Cricri, deberíamos hacer un Eso te pasa por Cricri, porque Cricri tiene muchas cosas que se pueden observar y como estudiar, güey, acerca de esas canciones. Es un poco creepy, güey, la verdad. Ok. Pero ¿por qué estamos cantando esta canción? Pues porque dice que por qué. Ok. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo por qué? O sea, ¿por qué es la pregunta? Gaby poniendo el contexto. Qué preguntona, de veras. Qué Sí. preguntona. Sí, creo que el por qué como definición viene de la causa, la razón, el origen, ¿no? O sea, cuando te preguntas por qué, generalmente es como preguntándote la razón, la causa, el origen de la situación en general. Es como la pregunta de por qué no la hacemos, ¿no? ¿Y ustedes por qué preguntan por qué? O sea, ¿por qué? Por curiosa, por joder, por... ¿Cómo curiosa y cómo joder? Pues sí soy muy curiosa y entonces de repente, no sé, dices algo y te pregunto, ¿pero por qué dijiste eso? Ah, sí, eres muy... Y me gusta como entender desde dónde o para qué hace ciertas cosas, aunque a veces en lugar de preguntar para qué, pregunto por qué. Uh-huh. Y también por joder, porque es divertido. O sea, es muy, muy cómodo. Cuando, por ejemplo, a Fabio eso lo hago mucho, ¿no? Como los niños chiquitos. Oye, Fabio, ¿por qué no sé qué? Y me empieza a dar su explicación, la. ¿Y por qué? La. ¿Y por qué? La. Pero aparte, ya es o sea, empieza por curiosidad y termina siendo yo jodiendo a Fabio. Me bulean. Es cierto. Y lo mejor es que a veces no escucho sus respuestas, nada más. Sí, a veces así nada más le empiezo a inventar cosas, así como de fíjate que... Y así invento cualquier cosa, a ver si me está escuchando y ya digo, no me está escuchando, ¿va? A veces no escucho. Una vez le apliqué eso a mi papá. Sí. O sea, ¿le empezaste a preguntar? Hice alguna pregunta de por qué algo funcionaba como funcionaba y mi papá es ingeniero. Y entonces me empezó a contestar como ingeniero y pues yo pero era una niña, entonces dije, pues seguramente está explicando con tantos tecnicismos y así para que mis hermanos me lo traduzcan y luego me expliquen, porque claramente no le estoy entendiendo ni pitos. Entonces lo dejé de pelar. O sea, mi papá literal como 10 minutos hablando de eso y yo así de ya pendejeando y de repente fue muy cagado porque todos se dieron cuenta de que yo no estaba hablando a mi papá porque de repente estaba jugando con una tapa y empecé a cantar sombrerito de colores. No, y mi papá, ya no te voy a contestar nada. Y yo, pues es que no te entendía. Pues claro que la respuesta no era para mí. Creí que iba a haber una traducción posterior a tu respuesta. Y para nada. No. Pero bueno, en general, la pregunta ¿por qué? Nos la hacemos o nos enseñan a hacérnosla como porque creemos que si sabemos el origen de algo, mágicamente va a cambiar. O sea, es como si de repente, no sé, es que tengo muchas ganas de, no sé, me gusta el porno de... ya empezamos de amarrar gente, ¿no? Con declaraciones fuertes, Fabio. Esto es una cosa hipotética, güey. Entonces me gusta ver el porno de gente que amarran, ¿no? Entonces digo, claro, si busco el porqué en mi infancia y busco bla, bla, se me va a quitar. Voy a cambiar, voy a ser una persona diferente, ya no voy a tener esas depravaciones. Ay, a mí me pasa... No. No, sí, que la siga teniendo. Sí, Esa que no se te quite. Sí, tienes razón. A mí me pasa con pensar del por qué me siento tonta, ¿no? O sea, creo que... ¿Por qué no comiste carne? Por eso ya sabíamos. Ya sabíamos, pero aún así le sigo encontrando el por qué. O sea, ¿por qué es así? O sea, como que me peleo con la idea, ¿no? O sea, hay como la ilusión de que si encontramos el por qué, entonces vamos a poder cambiarlo. O sea, es como si encuentro mágicamente el origen de algo, entonces... ¿Con eso viene la solución? Claro. ¿O el cambio? Según yo... ¿Y eso de dónde viene?
Según yo viene de Freud, según yo viene del psicoanálisis. Según yo el psicoanálisis tenía Pero como esta Freud teoría. se basó en otras cosas, entonces, o sea, como Sí, bueno, que... Freud hizo un compilatorio ahí de como... Compilador. Pero hizo... Sí, bueno, él fue un compilador, pero hizo un... ¿Cómo se le dice? Cuando haces Compilación. algo? Una compilación de un chorro de cosas. No sé, desde gente de los griegos. Ajá, de, mucho en filosofía, ¿no? de cosas de Pero también de la filosofía, física, ¿no? O sea, según yo, mucho de lo psicodinámico venía de... O al menos así me lo explicaron. Igual y era porque alguien quería encontrar el porqué Según yo... de Freud y su forma de pensar. Porque se han hecho análisis interesantes de todo el estudio de Freud. Freud es de las personas más investigadas en la historia porque los psicoanalistas son bien clavados. Y entonces todos los libros de Freud los investigaron. Y de hecho hay como toda una Pero investigación sí, que son hasta lo como 3 vincularon libros. con Newton. Pues no, Con estos libros Newton, no el de aparecen. de la dinámica, o sea, como porque hasta había un esquema es que soy muy mala para la física, no lo puedo explicar, pero era como la presión de no sé qué, y entonces sube el agua, no sé qué, y entonces de ahí el inconsciente y la mamada. Puede ser que se haya basado un poco en ideas griegas no eran físicos, eran los griegos, los que, según yo fue Pascal, no estoy muy seguro. No, a ver si no te mentiría, pero tiene que ver que sí. Luis Pasteur. No, Pasteur es la pasteurización. No. Ya sé. Es que sí ya está fulaneando así de... No, según yo es el de la presión del agua, el que estás diciendo tú, pero no estoy seguro si tiene que ver con Freud. Eureka se llama. Eureka, justo. Es Arquímedes. Arquímedes. Ven, ok. Pascal. Por eso digo que Fabio ahí nada más... No, a mí me perdieron desde que empezaron a hablar de filosofía. No sé. No, pero estábamos, o sea, como viendo de dónde viene la Ajá. idea de que si yo conozco el origen de algo, entonces lo puedo cambiar. Es una idea muy psicoanalítica. O sea, según yo lo que le pasó a Freud fue en un principio empezó a ver que cuando la gente hablaba de sus temas y los destapaba, cambiaba. Que eso es una realidad. Eso ya está súper estudiado y de hecho las terapias más modernas te habla de que claramente cuando tú hablas del tema, cuando tú lo estás como reestructurando internamente hablándolo, ya desde ahí hay un cambio. Pero ellos se lo atribuían mucho más a que ya sabías por qué y como sabes el origen, entonces se cambia en el presente. Ok, entonces también yo diría que esto viene como de Descartes. Sí, justo, Pienso, porque es esta idea de pienso, luego entiendo, luego existo. Ajá, sí, justo. O incluso como estoy pensando, la ciencia, ¿no? O sea, lo que intenta la ciencia... El positivismo general, ¿no? Es encontrar el origen de las cosas. Sí, para generar cambios y controlar cambios. Sí, pero más como esta versión como positivista de sí hay una causa y sí esa causa puede ser medible y esa causa puede ser, se puede ver en dónde fue, ¿no? Y la causa y el efecto y como esta idea... Como dicen, orden y progreso, ¿no? Ajá, un poco. Y justo esa idea se quedó en nosotros y entonces hoy tienes, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado cada rato. Cada vez que tengo un paciente nuevo, es clásico que dicen, y le digo, ¿a qué vienes? ¿No? Y me dice, bueno, pues vengo a saber por qué soy una persona tan neurótica y por qué le grito a mi familia, ¿no? Entonces, en 3-4 minutos ya tenemos 5 teorías de por qué. Y plausibles, ¿eh? O sea, es que mi papá gritaba, o es que cuando yo era chiquito me gritaron en una ocasión, o es que... Y entonces se ven que no hay un cambio como tal. Entonces ahí la pregunta que siempre les hago es, bueno, ¿y para qué quieres saber por qué? Y como que está esta idea de que si sabes por qué, mágicamente se te va a cambiar, se te va a quitar, se va a borrar. Yo también pienso que el querer saber del porqué de las cosas es porque de alguna manera da seguridad. Ajá. ¿No? Da como esta... Es como una fórmula, ¿no? De si ya sé por qué, entonces una va a cambiar, pero por otro lado ya es seguro, o sea, ya no puedo moverlo. Pero no sé. Es una forma de pensar muy lineal, ¿no? Es causa y efecto. Sí. Completamente. Cuando pues no suele ser así, ¿no? O sea, no. Al menos no sé si las cosas físicas, químicas o lo que sea, pero los seres humanos difícilmente reaccionamos con base en causa y efecto. En general... somos multifactoriales. Entonces es como un poco absurdo, ¿no? El pensar que si yo encuentro el origen de algo, voy a poder cambiarlo. Sí, porque además es el origen, ¿no? Y el origen tiene que ver como un desarrollo o sea, hay todo un crecimiento alrededor, ¿no? O sea, es como... Pues sí, si tú cuando eras un bebé, pues tenías una forma y un cuerpo y una estructura. Ya no eres ese bebé.
Y lo mismo pasa un poco con nuestra psique, vamos formándonos y vamos creando el psique adulto a través de la infancia y luego en la adolescencia se cristaliza, o sea que es cuando justo empezamos a crear estas como peleas con los demás y buscar vínculos, ¿no? Y que es una pelea que digo que se sigue pasando el resto de la vida, ¿no? El buscar nuestra pertenencia. No solo le pasa a los adolescentes, pero digamos que ahí es como esta idea de si yo sé por qué, entonces ese origen de mi vida se va a borrar y no es cierto, es imborrable, o sea, sigue estando ahí. Entonces la mala noticia para todos aquellos que andan buscando el por qué es no, si sabes por qué no se te va a borrar nada, así. Entonces la buena noticia es que no necesitas borrarlo, puedes solucionar de otras formas, ¿no? O sea, siempre se puede solucionar desde otro lugar. Sí, justo. Pero ¿para qué sí sirve preguntarnos el por qué? Yo creo que hay una parte en la cual nos encanta preguntar por qué. O sea, es como justo lo que tú estás diciendo al principio, como que esta filosofía mental, no sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces sí me pregunto cosas como bien tontas. ¿Tontas? Pero funciona porque son ejercicios mentales, ¿no? Son como estas cosas pero a veces no llevan a nada. ¿Qué? La mayoría de las veces no llevan a nada. ¿Cómo qué? O sea, como ¿por qué la gente nos seguiría en el podcast, no? Entonces me pongo a pensar, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Qué pasa? No sé qué. Y a lo mejor no lleve ese ejercicio no lleve ninguna idea, pero a lo mejor lleva una idea genial o lleva una idea que parece genial. Hoy vamos a probar una idea, a ver qué tan genial es. Quédese para averiguar más. En un momento más. Pero esa, por ejemplo, esa idea que tengo del espacio que vamos a crear el día de hoy, vino justo de estarme preguntando, primero, ¿por qué no nos ve tanta gente? O sea, como me gustaría, porque sí nos ven y gracias, y estamos súper agradecidos con la gente que nos escucha y nos ve. Si no fuera por ustedes, la verdad es que no lo seguiríamos haciendo, y gracias por todos los comentarios porque nos dan muchísimas ganas de seguir. Pero pues sí nos gustaría que fuera más gente, ¿no? Así que fueran miles y millones y billones y así, los chinos viéndonos ahí. O sea, justo, creo que abre posibilidades, ¿no? Como encontrar estos huequitos pues para resolver cosas de alguna manera. Como esto del podcast, ¿no? Sí. Que motiva y da ganas de hacerlo y que más gente escuche como la visión. Yo creo que sí, abre posibilidades y por lo tanto empiezas a encontrar la raíz de las cosas, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, como puede ser. Sí, o sea, creo que preguntarte por qué te puede llevar o no. O no. Como te lo preguntes. A cuál es la raíz de algunas cosas. A veces lo encontramos también en una pregunta que no nos hacemos, que más adelante vamos a platicar, que es el para qué. Que vamos a hablar un poquito de eso, pero la pregunta por qué sí nos puede dar como un mapeo de un origen de algunas cosas. Como cuál es la causa. Cuando lo pensamos causalmente. Sí. Como, ¿no? O sea, ¿por qué la gente, no? Como mi tesis. ¿Por qué la gente que es flexible generalmente se ve que tiene sentido del humor, bueno, ¿no? Que se percibe flexible. Que se percibe flexible. La realidad es esa, sí. Tristemente las cosas en psicología. Eso estábamos hablando el otro día. Poco de contexto, chavos. Cuando te hacen una investigación, tú puedes hacer una investigación que tenga que ver con una cosa que se mide a través de que te hacen hacer algo, y eso es mucho más confiable, y existen la mayoría de las investigaciones en psicología y en muchas otras áreas que no voy a hablar, que son de percepción. Entonces yo te doy una prueba y en esa prueba tú pones lo que tú crees que eres. Y entonces ahí ya hay un sesgo. O sea, ahí quiere decir que ya está como medio no tan bien visto como... Entonces justo lo que se mide son las percepciones, ¿no? Mides la percepción de tu flexibilidad. De cómo creo que soy, porque... Y si hay una correlación o no, ¿no? Pero pues para fines prácticos me sirve para titularme. O sea, sí. Entonces, no, está interesante. Sí, está interesante. Pero sí nos sirve pues para de alguna manera... también filosofar, ¿no? O sea, de la vida. Es ¿por qué esto? ¿Por qué me pasará eso? O sea, creo que no está mal. Yo creo que en exceso, cuando te preguntas ¿por qué? Y entonces estás buscando, creo que ahí es donde se vuelve como muy, pues, malo, comillas, porque entonces, pues, no te das el chance como de dudar, ¿no? Incluso... Yo lo estoy viendo así. Más que malo, creo que estorba, ¿no? O sea, creo que en mi experiencia, cuando yo o mis pacientes estamos como enfrascados en tengo que saber por qué, para que se quite. O sea, primero el fondo y el foco es, pues no se va a quitar, mijo. O sea, como a mí me pasa mucho, ¿no? Quiero estar triste para entenderlo y darme permiso de estar triste. No, según yo, si entiendo el por qué estoy triste, me va a ser más fácil sentirlo. Nada que ver.
¿no? O sea, como que tenemos muchas falacias desde las cuales partimos que si entendemos el porqué de las cosas, algo va a pasar. No solamente algo se va a quitar o algo va a cambiar, sino algo va a pasar. Y no es cierto, ¿no? O sea, es como muchas veces lo más sencillo es dejar de estarte preguntando por qué y simplemente estar y algo cambia con eso. Sí, te preguntas un poco como esta idea de por qué. Muchas veces porque tienes una cuestión emocional. Puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser dolor. Y entonces creemos que si sabemos por qué, todo va a cambiar, ¿no? Como el dolor que está teniendo ahorita mujer. Sí, me duele la panza. Vino, amorosamente vino porque no me manipuló mi esposo. Nada más íbamos a estar Gabriela y yo. Y ya saben que no somos los más platicadores. Entonces me dio un poco de miedo. Me manipuló. Entonces la manipulé, sí, gacha, pero me duele vilmente. la panza. Pero gracias por estar aquí. Sí, que es un poquito, o sea, retomando lo que decías, esta parte de me quiero quitar alguna sensación y entonces por eso busco el por qué. Me acuerdo que Amilcar me decía a mí como, yo soy señora de que se quiere quitar todas las sensaciones, sobre todo la del dolor, ¿no? Porque pues sí me cuesta estar ahí. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué? Ciudadano del mundo, le dicen. Yo decía, pero tiene que haber una razón, ¿no? Y entonces como que me puse a ver que hacía un montón de cosas para no sentirme, o hago muchas cosas para no sentirme dolor, y entonces dice, pero entonces, ¿qué hago, no? Así, y me decía, pues yo creo que dejar de hacer lo que siempre haces. Lo que haces. ¿No? Y yo le decía, ¿qué? ¿Me siento en mi cama y ya, pues ahí lo vivo? Y me dijo, sí. Y yo dije, madres. Y se le pone perra, amiga. Y yo dije... ¿Qué? Creo que sí, creo que sí necesito estar sentada como para pues vivenciar lo que estoy sintiendo, a veces, ¿no? A veces sí. Y no tiene un porqué, o sea. Me recuerdas el meme, ¿no? O sea, cuando te he visto que estás en ese lugar, es que tengo que saber por qué para sentir. O como porque soy así. O sea, me acuerdo mucho del meme de la rana o el perro que se están viendo en el espejo, que dice, ¿por qué eres así? ¿No? Es como, ahí está Gaby. Así está, así, sí. ¡Qué dramático! Así justo. Así te ves. Entonces, de alguna manera, pues, ¿cuándo viene el problema? O sea, ¿cuándo surge esto que decías? ¿Cuándo nos estorba de alguna manera? Yo creo que el problema número 1 es que confundimos el porqué con la solución. O sea, creemos que si sabemos por qué se va a solucionar algo de manera mágica o vamos a poder sentir o se va a borrar algo o el entender nos va a dar una cualidad extra que va a servir para estar o vivir las cosas de forma distinta. Yo he visto que en general lo que nos da un poco, a veces, ya cuando lo tienes más trabajado y lo tienes más procesado y te das cuenta que no se te quita nada, lo que da sí es paz mental. O sea, como que la mente le gusta tener como una cosa ahí como medio lineal y dice, mira, empezó aquí, ¿no? Uh-huh. Y va a terminar por allá. Y entonces como que la mente ya dice, bueno, ya tengo mi causa, pero no te cambia nada más. O sea, no hay como una solución real porque además estás en la cabeza cuando estás preguntando por qué. No estás tanto en la acción. Es correcto. A mí me pasa que me tardo días en accionar una sola cosa. Porque lo estoy pensando 10,000 veces, o sea, y ya le di vueltas. Me pasa mucho con mis columnas, ¿no? O sea, la borro, o sea, la hago, me la corrigen, la vuelvo a corregir. Y así me la paso mucho tiempo, pero es porque estoy en mi cabeza queriendo que sea perfecta, que se lea bien, que llegue el mensaje que quiero transmitir. Y pues ahí se pierde el tiempo. Ese es un buen ejemplo de cómo opero yo, porque yo a veces cuando me cacho que estoy pensando por qué, así de ¿y por qué no hago mis columnas? En mi caso, no digo que todo el mundo sea así, a lo mejor eres como yo, pero si no, en mi caso es porque me estoy haciendo pendejo, la neta. Entonces no quiero accionar y empiezo como de, pero ¿por qué no he escrito la columna? ¿No? Seguramente es que no estoy motivado porque no tengo la inspiración. ¿Qué es lo que me inspiran realmente? ¿Por qué se me quitó la inspiración? ¿Qué pasó? Y empiezo ahí como un debraye gigantesco, pero no estoy realmente poniendo una solución práctica. Y muchas veces el punto es que entonces creo que necesito saber un poco la causa, o necesito saber un poquito de la situación para poderle poner una solución o para poder hacer algo. Creo que ahorita que te escucho creo que hay una distinción importante, ¿no? Entre preguntarte por qué para encontrar una causa y esperar que mágicamente las cosas cambien y preguntarte por qué para ser curioso y observarte, ¿no? Correcto, sí. Porque estoy pensando, este fin de semana Fabio anduvo especialmente obsesivo. La abandoné. Me abandonó completamente. Pero además eso, o sea,
Fabio en general no es una persona obsesiva, ¿no? O sea, pues en general como que es fácil, yo diría hasta medio tiende, bueno, no sé si diría que tiende a la desapegación, pero puede desapegarse de sus cosas. Sí. Este fin de semana estuvo, no manches, o sea, como ni podía de preguntarle algo porque me volteaba a ver con cara de ¡no me hables! Porque estoy enfocadísimo en hacer mis bonsáis, ¿no? Okay. Y entonces fuimos a viveros y compró como 10 árboles y compró que si su sustrato. 4. Obsesivo así. Y aparte, o sea, se acaparó la tele, se acaparó la compu. No, yo no podía hacer nada más que estar en mi celular, güey, así que me aburro. Porque Fabio, puro puto video de bonsai en todos lados, ¿no? Entonces yo decía, mátenme. Pero un poquito es como yo le decía... Con eso tiene que lidiar, mi mujer, con eso tiene que lidiar. Yo le decía como, amor, ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? ¿Por qué andas así? ¿Por qué? No, todo bien. Cool. No, ya después fue como, creo que en este sentido es útil hacerse, o sea, como hacerse la pregunta de ¿por qué estoy tan obsesivo con los bonsáis? O sea, si hay una parte que me apasiona y me gusta y está padre, pero como que ya crucé una rayita, ¿no? Claro. Como que ya me puse un poco más obsesivo de lo normal. Ajá. ¿Por qué? Y es una pregunta no para conocer el origen de tu obsesividad. Ah, sí, porque de chiquito mi mamá... No, sino para ver qué te está pasando. ¿Qué me está pasando? ¿No? Es una pregunta que te lleva a observar. La primera pregunta ahí sería, yo, ¿para qué? ¿Para qué estoy tan obsesivo? Para distraerme de algo. Esa es la respuesta rápida. Y luego ya me pregunto ¿por qué? ¡Wow! Para más información, sigan. Pero de entrada sí sirve, o sea, te puede dar como esta primera impresión de, pues, ¿por qué? ¿Por qué estaré obsesionado? ¿Por qué me estoy yendo de mi casa saliendo a cada rato, no? O sea, sí creo que da un poquito de orden. Yo lo diría así. De claridad, ¿no? De claridad, sí. Como de, ok, por ejemplo, Gaby. Desde que nos mudamos prácticamente no está en el departamento nunca porque algo le pasa. Gaby, ¿por qué te vas todos los fines de semana? Cuando claramente cuando te vas no algo te pasa y te pones rara. ¿No? Sí, claro. Justo. Muy bien, chicos. Entonces viene el momento vulnerable. Es la nueva... Un poco de contexto. ¿Qué significa? La nueva sección instaurada por Evolución Terapéutica en Eso te pasa por... Ya que otras personas lo hacen de manera falsa, tengo que decirlo. Los he escuchado y lo hacen de manera falsa. Fuertes declaraciones. No voy a decir nombres aún, pero si siguen preguntando, sí digo. Y es el momento vulnerable. Síguenos en Patreon para saber qué. Síguenos en Patreon. Ahí vamos a poner el nombre en algún lugar escondido. Entonces, justo creo que viene el momento vulnerable. ¿Qué quiere decir que ese momento vulnerable? Es el momento en el cual vamos a contactar con esta idea, esta sensación del porqué y ver qué nos da vergüenza del porqué. Quiero sacar a mi mujer porque dice, por si estoy le incómoda. La pancita. Me duele mucho, sí. Au. Estoy pensando, ¿no? O sea... Pues no tiene una estructura, ¿no? O sea, más bien es como, pues, dejar sentir, ¿no? Lo que sea, ¿no? Sí, a mí me da vergüenza como de repente buscar el porqué porque me da mucho miedo hacer las cosas. O sea, como que si digo, si ya sé, entonces me voy a ver más inteligente, o sea, sabia, me van a seguir la gente y así. Entonces digo, claro, eso es lo que necesito ahorita en mi vida. Y entonces como que no o sea, como que no logro contactar con el verdadero miedo que me da de hacer las cosas, ¿no? De aventarme, de que la gente me vea. ¿Y qué sientes con ver esa parte de ti que veo que tus ojitos se ponen llorosos? Pues, no sé, o sea, como que me da miedo mucho brillar. O sea, como que digo, mejor no brillo para que no me vea ahí, entonces así no se siente tan feo. Sí. Esa es como mi sensación. Entonces, ¿usas el porqué para correr de esto? Ajá. O sea, como que lo escondo. Es una forma de esconderlo. Gracias. Justo ahorita que estabas hablando, a mí me pasa algo muy parecido. Yo lo enfoco mucho como en el ¿por qué no brillo? O sea, como que me pongo a enfocarme en, claro, es que tendría que ser, y siempre me veo como que tendría, lo peor es que siempre llego a una conclusión bien chuga, que es que no tendría que ser yo, güey, ¿no? Y es bien feo porque
Entonces digo, claro, tendría que ser más como, y aquí pongo a cualquier persona que admire, güey, ¿no? Jordan Peterson, ¿no? Tendría que ser como... Eddie Vedder. No, bueno, ese güey lo admiro, pero como que sí hay una parte en la cual de repente está feo porque sí creo, tengo como vendida esta idea cuando caigo ahí de por qué, que yo no soy una persona que valga la pena seguir, que yo no soy una persona que valga la pena estar con esa, o que valga la pena escucharla, güey, ¿no? Y justo es esta idea, pero en realidad lo que me está pasando es que me da mucho miedo brillar y me da mucho miedo que la gente me vea, me da mucho miedo que la gente se dé cuenta de quién soy, o sea, como si tuviera algo malo en mi interior, o sea, como si la gente viera esa cosa mala dentro de mí, diría... No, güey, ya. No, me voy. Ajá. Y sí me duele. O sea, sí creo que he estado trabajando mucho con eso, pero sí me da vergüenza como que la gente que sabe que... Porque también sé, güey. O sea, no es una cosa... Sé que hay gente que me admira, sé que hay gente que se me sigue, sé que hay gente que me escucha, ¿no? Mucha, ¿no? Y de repente, escuchar esto, tengo la sensación que van a decir, no, ya bye, ¿no? O sea, este güey está roto, está descompuesto y se van a ir, ¿no? Y se van a desconectar. Entonces, pues sí, es lo que me da un poco de vergüenza de cómo uso el porqué yo. Yo estoy pensando como... Creo que... Es que no sé si me da vergüenza. Entonces quizás lo que me da vergüenza es que no me da vergüenza. Pero como que la parte que no me gusta de cómo lo uso es... que soy muy buena usando los porqués para encontrar pretextos para no hacer cosas que me dan miedo. O para tener razón. O sea, como que creo que esa es la parte que sí me da vergüenza, ¿no? O sea, como me encanta encontrar el porqué de las cosas porque entonces así tengo razón y entonces así puedo sentir que puedo como, no diría pisar o pasar encima, pero como que las sensaciones, ¿sabes? Como así, un poco es como así no me chingan. ¿No? Entonces como que sale toda mi parte paranoica y sale toda mi parte del mundo me va a joder y esta parte me caga de mí, o sea, siento que esa es eso sí me avergüenza. Siento que esa es la parte de mí que jode, o sea, como cuando me pongo en modo Adri tiene razón y Adri cree que el mundo es tóxico y se defiende del mundo, entonces termino siendo yo la tóxica. Y creo que uso mucho el porqué para eso. O sea, como que me excuso en si encuentro el porqué y tengo razón, entonces tú estás bien pendejo y entonces tengo permiso de putearte, ¿no? Y creo que eso lo hago. Intento no hacerlo, pero creo que lo hago. Te amo. Y así Fabio me manipula para venir y hacerme llorar. Te amo mucho. Culero, güey. ¿Cómo te atreves, ya ves? Ojete, güey. Yo así, güey, ¿no? O sea, yo venía chupando tranquilo y de repente... Sí, güey. Iba pasando por aquí. Iba pasando por aquí y me manipulan, güey. Y me manipulan. Ahora, si creen que si estos cambios abruptos de ánimo, no se preocupen, así somos, güey. Es parte de nuestra... O sea, sí estamos contactando con lo que sentimos. No es que seamos actores profesionales. Estamos muy acostumbrados a vulnerarnos, entonces... Que no hombre, si fuéramos actores así. No, sí, no Oscar. El Oscar. Y el Oscar se lo lleva... Meryl Streep se queda Muy bien. Ok, gracias, chicos. Aproximadamente entre los 2 y los 4 años se desarrolla una etapa muy importante en los chicos, la edad de las preguntas o la edad de los por qué. En ese periodo, los niños comienzan a conocer el mundo a través de la comunicación con el adulto, usando como herramienta el lenguaje. De ese modo, exploran dos cosas a la vez. Por un lado, la potencialidad de la herramienta, que está construyendo, enriqueciendo y perfeccionando, y por otro, las características del mundo que los rodea, gracias a la información que les brinda las respuestas obtenidas. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque así son. Así es. Me da mucha risa porque no soy niño, claramente. Pero me encanta, o sea, a Fabio cada rato de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Se quedó en la etapa de los porqués. Sí. Forever. Pero yo sí creo que tiene una parte bien bonita. O sea, yo lo que te admiro es eso. Es como usar eso y de verdad meterte hasta lo más profundo. O sea, a mí me gusta cómo lo haces. Me meto como la humedad. Ándale. Sí, es bien preguntón. Y luego, yo no la quiero decir
pero no sé qué hace. Soy Sí, curiosa. saca sopa. Ajá, no sé qué hace, pero es como, bueno, ya cuando veo ya te estoy diciendo lo que según yo no te iba a decir. Y yo, Sí. ¿qué? ¿Por qué? Ese es el superpoder de Adriana, que es sacar sopa. Sí, es muy buena, es muy buena. Nada más pregunto y ya. Ustedes contestan. Pero entonces, justo, nosotros tenemos nuestra propia visión del por qué. Del por qué. Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué podrían decir al Mira, la respecto? realidad es que el por qué es una de las preguntas que es menos importantes para un cambio real. Es la que creemos que es más importante, pero para un cambio real, para un cambio que te lleve a tomar acción, a hacer algo diferente, es de las menos importantes. Eso es importante que lo digamos porque justo le damos mucho peso porque creemos que es lo que nos va a hacer cambiar. Y no es así. O sea, quiero que quede claro que no es de las funciones que tiene el por qué. ¿No? También creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos para confundirnos, ¿no? Es como, tengo muchos pacientes que su estrategia favorita para no contactar o para como afrontar algo que les está costando trabajo y como hacerse medio guajes, es confundirse. No entiendo. ¿Por qué? No entiendo. Es como, dude, no, o sea, sí entiendes, nomás. O sea, no estás contactando con lo que Nomás te está verdaderamente... costando trabajo ajá. ver eso y acomodarlo, ¿no? O sea, porque pues sí está pinche y muchas veces se siente raro y muchas veces pues te cambia todo el esquema de cómo tú te visualizas a ti mismo o al mundo y entonces no entiendo, es mucho más fácil confundirte Ajá. Y preguntarte por qué y decir y cuál es por qué. distraerte con el por qué que Ajá. decir, chale, sí, se siente pinche. Sí, es como una cosa común que pasa es con la tristeza, ¿no? A veces estás triste por cosas que viviste en algún punto que no se acomodaron, que salen, que es parte del proceso, ¿no? Y preguntarte por qué lo traba, ¿no? Y es como yo le digo a ese tipo de emociones cuando llegan, emoción irracional. ¿Por qué irracional? Porque no tiene un por qué. Entonces vívela, date chance de vivirla. A final de cuentas ahí está para algo. Sí, como hay días que solo te despiertas triste, ¿no? No es que pasó algo el día anterior, no, o sea, simplemente te despiertas triste, ¿no? Así estaba yo cuando... Ayer, ajá. Y había una parte grande de mí así de, ¿por qué estoy triste? Y yo, a ver, pues ya, güey, estás triste. Ya, Sí, claro. estate triste. Y en terapia me di permiso de estar triste. Claro, y pues sí, funciona solo para darte paz mental. O sea, básicamente no, o sea, dejarle de meter ruido innecesario a la cabeza, ¿no? Pues ya, o sea, si estás triste, pues date chance de estar triste. O sea, no tienes que buscar el por qué. Ahora, en ocasiones muy particulares, cuando no has visto una cosa que llevas ahí con punto ciego y que no la notas, sí, eso sí. preguntarte por qué y que lo veas, sí es Sí una sirve. solución. Sí. O sea, eso tenemos que decirlo si es real, porque si no vamos a decir, es que no sirve para nada y los de evolución No. dicen que no sirve para nada. No, sí sirve. Nada más no sirve tanto como creemos que podría servir. O sea, le damos mucha más importancia de la que realmente tiene. Y una pregunta justo que no solemos hacernos, que sí es súper útil, que sí te va a dar respuestas, que sí te va a llevar a tomar acciones diferentes, que sí te va a llevar a ver cosas que de alguna forma haces una y otra vez, es el para qué. Como hace rato estábamos diciendo, ¿no? El para qué, te preguntas por qué, pues para evadir algo que estás sintiendo, ¿no? ¿Para qué haces una cosa como que no sabes que no funciona cotidianamente? La teoría 1 es eres pendejo, esa teoría nunca es real. La teoría 2 es para algo, entonces busca para qué lo estás haciendo. A lo mejor el para qué no va a funcionar. A lo mejor estás haciendo algo para que se te quite una sensación. A lo mejor estás haciendo algo para que te sientas de una forma en particular según tú. Pero el problema es que si lo sigues haciendo, quiere decir que no funciona esa fórmula. Pero si lo ves como un para qué, tienes claro qué es lo que quieres para ver si lo puede ser real, como cuando quieres sentirte tranquilo o quieres sentirte feliz, o si no es posible, como quererte quitar el miedo. Justo. Entonces, ¿Qué nos sorprende el día de hoy? ¿Qué nos sorprende el día de hoy? A mí me sorprende lo rápido que nos vulneramos. Así como 3, 2, 1, vulnérese, por favor. ya tenemos la herramienta. Sí. Ya tenemos callo. Ya tenemos callito. Nos fuimos como gorda en tobogán. Sí, a mí también me sorprende como... O sea, cada vez que hago el podcast, o sea, como que me sorprende ver los temas, o sea, los temas. Pareciera que no son como tan importantes, la verdad es que sí lo pienso a veces, pero digo, Como no. esa mamada que... Ajá, sí, a veces sí digo como, ¿eso qué? Y yo digo, no me lo había preguntado, o sea, el por qué sí es importante en la vida, ¿no? Si sirve para algo, a veces sí estorba, o sea, como que me hace cuestionarme esas cosas. A mí me sorprende que
No me había dado cuenta de que siento que cuando me pongo a preguntar a veces por qué, saca una parte tóxica de mí. Que siento que es tóxica de mí. Sí, que sientes, sí. ¿Y qué tiran a la basura? La idea de que el por qué se va a convertir en una solución, o la idea de que por qué es lo más importante en la psicología o en la psique humana. El pensamiento lineal para entender al ser humano. Yo tiro a la basura como... no sé. O sea, creo que más bien quererle encontrar razón a todo cuando no necesariamente es así. ¿Qué ponen en un altar? Yo pongo en un altar el para qué. Ya saben que yo amo el para qué. Lo voy a poner en un altar siempre porque para mí da respuestas súper, súper contundentes y además súper claras. Y te da un camino de solución que, digo, siempre puedes hacerte pendejo, pero te da un camino de solución. Yo creo que pongo en un altar... sí, la palabra. O sea, porque yo he visto que cuando me pregunto para qué, contacto con lo que verdaderamente siento. Yo pongo en un altar que Fabio se quiere parecer a Eddie Vedder. Eso se llama meter ficha en Recién en mi pueblo. Así de en algún momento va a caer. Y que dice que ve porno de gente amarrándose también. Eso digo. Okay. Aquí te dejamos los 100 tips, que son el número de veces que Candy dice ¿por qué a mí? De forma dramática al día. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tip número 1. Nota cuando estás esperando entender el por qué para dar un paso y hacer algo que quieres, y mejor da el paso y ve qué pasa. 2. Aprende a reconocer cuando confundes el por qué con una solución real. 3. Usar el porqué como una discusión filosófica de entendimiento ayudará mucho a ver posibilidades nuevas. Tip número 4. Busca cambiar la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, ¿por qué le miento a mi pareja? Versus el ¿para qué le miento a mi pareja? Y tip número 100. Cuando estés aburrido, intenta contestar ¿por qué te preguntas por qué? La pregunta filosófica. Entonces, para observarte. Bien. Pregunta para observarte. Entonces, pues hasta aquí hemos llegado un episodio más del podcast. Pues nada, esperamos que les guste y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye bye. Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta. Este audio está hecho en Output Podcast.